dice el 10, se dispone de dos postes verticales de 6 metros y 8 metros de altura, que están separados por una distancia de 12 metros. Se pretende unir con dos cables de la misma longitud los extremos superiores de los postes, con un mismo punto ubicado en el suelo, sobre el suelo. ¿A qué distancia estará este punto del poste más bajo y cuál será la longitud de los cables a emplear? La clave es dibujar. Si podemos dibujar, lo vamos a sacar. Si no, no lo vamos a sacar. Vamos a los postes. Uno tiene 6 metros de altura y el otro poste tiene 8 metros de altura. Ahí están los dos postes. Este tiene 6 metros de altura y este tiene 8 metros de altura. Están separados por una distancia de 12 metros. Se pretende unir con dos cables de la misma longitud los extremos superiores de los postes con un mismo punto ubicado sobre el suelo. ¿Ustedes dónde dirían que está ese punto ubicado sobre el suelo? ¿Justo en la mitad? ¿O más cerca de un poste o más cerca del otro? Más cerca de la mitad del 8. Más cerca del 8 porque dice que el poste más largo acá va a estar el punto de anclaje. Porque los dos cables de la parte superior de un poste y el otro cable de la parte superior de otro poste al mismo punto. Vamos a leer de nuevo. Se pretende unir con dos cables de la misma longitud, este igual a este, con un mismo punto ubicado en el suelo. Ahí está. ¿Cierto? La parte superior con un mismo punto ubicado en el suelo. ¿A qué distancia estará? Vamos a la incógnita entonces. ¿A qué distancia estará este punto del poste más bajo? Primera incógnita. ¿El poste más bajo cuál es? ¿El de 6 metros o no? Esa es la X. ¿Y cuál será la longitud de los cables? Así que la longitud de los cables le voy a llamar Y. Pero como son iguales, valen Y los dos. Hay que aplicar un par de teoremas de Pitágoras, porque los ángulos no se conoce ninguno. Así que no puedo empezar ni siquiera con el SOHCAHTOA ni con nada. Es teorema de Pitágoras acá y acá. Y tengo que tratar de poner esta longitud en función de X. ¿Cuánto mide esto? En función de X. No pongamos Z, porque X y Z, como tener 3 incógnitas. No quiero tener 3 incógnitas. ¿Cuánto 12 vale? menos X. Claro, 12 menos X. El sentido de esto es que había que dejar que hubieran no más de 2 incógnitas. Bueno, las 2 incógnitas es lo que te pide. La distancia del poste más bajo al punto de anclaje en el suelo, ese es X. La longitud de los cables a emplear, eso es Y. Bueno, ya está. Más incógnita no, porque si no, no va a salir más. Si le seguimos poniendo incógnitas. En la mitad del 12 no. En la mitad de los 12 metros no, porque si lo pones en la mitad del punto de anclaje, no te quedarían iguales los cables. ¿No ves que este poste es más corto y el otro más largo? Y los dos cables tienen que ser iguales. ¿Ves que dice? Con dos cables de la misma longitud. Tienen que ser iguales. Entonces, como un poste es más corto y el otro más largo, y bueno, tiene que estar más cerca del poste más largo para que esta hipotenusa sea igual a la otra hipotenusa. Si no, no va a dar. Si lo pongo justo en la mitad, va a quedar ese punto más cerca del poste más bajo y más lejos del poste más alto. Y no van a ser de la misma longitud los dos cables. O sea, es interpretación básica del texto. Bueno, vamos a ver si lo saco con un par de Pitágoras, ¿o no? Empecemos. Pitágoras en el primero. Primero, segundo. ¿Por qué Pitágoras? Porque otra opción no tengo. ¿Qué voy a poner? SOHCAHTOA, no tengo ningún ángulo. Entonces tengo que empezar a hacer Pitágoras. Y en el primer, Y al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 6 al cuadrado más X al cuadrado. Ahí está un primer Pitágoras, ¿no? Esto va a ser un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿o no? El otro triángulo rectángulo. Y al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más, y que acá también es la hipotenusa, 8 al cuadrado más 12 menos X al cuadrado. Igualación. No me va a salvar la calculadora porque la calculadora me sirve para los sistemas de ecuaciones lineales, no para los sistemas no lineales. Igualación directamente. Voy a igualar esto con esto. Entonces, como los voy a igualar, los dos primeros miembros son iguales, los segundos miembros van a ser iguales, voy a aprovechar para operar. Igualando los segundos miembros, 6 al cuadrado, 36, más X cuadrado es igual a 8 al cuadrado, 64, más 12 menos X al cuadrado. Pero bueno, 12 menos X al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. 12 al cuadrado, 144. 2 por 12, 24 por menos X, menos 24X, más X cuadrado. Entonces se va a cancelar el más X cuadrado de acá con el más X cuadrado de acá porque están en distintos miembros. O pasa restando para el otro lado y se va, es lo mismo. Me va a quedar una ecuación de primer grado.
Me va a quedar una ecuación de primer grado. Entonces voy a pasar el 24x, que está negativo, que es el único término que contiene a la x, que es este. Los demás quedan términos independientes. Así que voy a pasarlo para que quede positivo el término en x, 24x. Y acá va a quedar 64 más 144 menos 36. 172. 24x es igual a 172. Entonces x va a ser igual a 172 dividido 24 va a dar 7,16. 7,17, redondeando, porque es 16,66. Esto va a ser x. Ese es el primer resultado. Y ahora hay que sacar y, ¿o no? Entonces ahora despejo la y de la primera y me va a quedar que y va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, 36, más x al cuadrado, así que más 7,17 al cuadrado. Y el cuadrado de la x, acá pasa como raíz, como ya sabemos, ¿o no? Y da 9,346, o sea, esta y, o altura de, o longitud del cable, 9,35 metros. 9,35 metros. No, no era tan difícil, pero bueno, el tema es que hay que verlo por el lado del teorema de Pitágoras, porque cuando vos no tenés ningún ángulo, recuerden que uno de las alternativas, cuando hay triángulos rectángulos, aparte del SOHCAHTOA, es sacar, no siempre va a ser SOHCAHTOA o sistema de ecuaciones con dos senos, con dos tangentes, con dos cosenos, como hicimos en la clase pasada, sino puede haber dos Pitágoras, ¿o no? Dos Pitágoras, porque cuando tenés que relacionar lados nada más, y no tener ningún ángulo, no te conviene entrar a sacar ninguna ecuación con ángulos. Tenés que agarrar y sacar directamente dos veces el teorema de Pitágoras. Así que bueno, eso hay que saberlo, lo pueden tomar perfectamente. Y la gracia es que si vas a ir a un sistema de ecuaciones, porque tenés dos incógnitas, la distancia a la que está el punto de anclaje en el suelo del poste más bajo, X, el largo de los cables, Y. Bueno, si tenés dos incógnitas, no te generé otra incógnita más. O sea, tratá de ver cómo la otra distancia vale 12 menos X. O sea, hay que dibujar bien, acotar y tratar de ver si se puede ir a un sistema donde haya nada más que dos incógnitas. ¿Se ubican? Y esa es la clave de todo. Y Pitágoras está dentro de las cosas de los recursos que hay que emplear para resolver este problema. También que estamos en trigonometría y muchas veces se puede hasta razonar que Pitágoras puede pertenecer al capítulo geometría, pero bueno, también está dentro del capítulo trigonometría, Pitágoras. Hace unos años lo tomaron. Yo no voy a decir cómo era, miren cómo era. El problema un problema así, parecido a este, pero como lo vi muy biológico, lo vi muy, qué sé yo, muy biológico, no lo vi muy tecnológico, no me acuerdo si fui yo el que le cambié, sí, yo le puse los postes y los cables y los cables de acero y eso, pero lo vi más ingenieril, los postes y los cables. Pero el problema era así, creer o reventar, miren, sigue. Hay dos palmeras, ¿no? Vamos a poner que sean estos números. Una de 6 metros de alto y otra de 8 metros de alto. En ambas márgenes de un río de 12 metros de ancho. ¿Ven que es lo mismo o no? Dos palmeras de 6 y 8 metros y un río que corre en el medio, de 12 metros las palmeras están a la orilla del río, de 12 metros de ancho el río. Dice, y hay dos pájaros, miren es el ejemplo biológico, ¿no? Y hay dos pájaros en las copas de los dos árboles, uno en cada copa de cada árbol, dice. Miren la imaginación de los tipos. Y eso que estamos en ciencia económica, ¿qué tiene que ver la palmera en ciencia económica? Y dos pájaros. Y si los dos pájaros salen al mismo tiempo, ¿no? A cazar un pez, son pájaros que cazan peces, qué sé yo, a cazar un mismo pez que está en el río, ¿no? Y el pez va a estar en ese punto ahí que estamos viendo ahora, ¿o no? Ahí está el pez, ¿o no? Acá estaría el pescado, ¿o no? El pez, que va a ser el pescado una vez que lo pesquen, ¿o no? Bueno, y salen los dos pájaros al mismo tiempo y a la misma velocidad. Entonces, si salen al mismo, yo tenía que razonar todo esto, si salen al mismo tiempo y a la misma velocidad, recorren la misma distancia. Entonces, ¿cómo tener dos cables de acero de igual longitud? Y a cazar al pez, al mismo pez. Y ahí te pedía eso. Miren qué demencial era la huevada. pero técnicamente era el mismo problema que acá yo le di un toque más ingenieril y le puse los postes. Pero así estaba, no son huevadas mías. O sea, no piensen que estos son del divague mío. Estos son cosas que lo pueden tomar en la facultad.